El, Se- el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Nos colocamos ante esta breve palabra del Evangelio de hoy, que es la culminación de lo que ayer el Señor nos decía en el Evangelio sobre esta disputa que tenía con los fariseos, y cómo va colocando claridades para que puedan, de alguna manera, los discípulos continuar fielmente y los que están errados puedan ingresar al camino que el Señor le está indicando. Y hoy día vuelve a hacer una pequeña aclaración, y diría, aparentemente es pequeña. Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y ante eso Jesús responde: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Entonces nos coloca frente a un lazo incluso más fuerte que la sangre. De hecho, nosotros, si estamos mirando nuestra vida familiar, quizás los lazos más fuertes son con nuestros padres, y cómo cuando incluso ya no están, seguimos unidos a ellos fuertemente. De hecho, ocurre algo: el amor por aquellos que han partido no disminuye, sino que aumenta. Entonces, si esto se da naturalmente, porque es así, ¿cuánto más este elemento sobrenatural, la familiaridad con la persona de Jesucristo? ¿Y dónde acontece ese felices ustedes, que es una bienaventuranza? Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Nos colocará el Señor varias veces frente a este elemento de escuchar la palabra de Dios y practicarla. Porque nuestra fe nace desde la escucha. Y por eso tenemos que darle tanta importancia a la posibilidad de escuchar, al abrir nuestro oído. Y no solo nuestro oído exterior, sino también nuestro oído interior, para captar lo que Dios tiene que decirnos hoy día, aquí y ahora. Porque si miramos bien, muchas veces, no porque tengamos tanto ruido, logramos escuchar. De hecho, es una de las grandes dificultades el estar muchas veces con tantas informaciones de distintos lados. No nos lleva ni siquiera a escuchar unas ni otras. Se empieza a producir una especie de sordera. Y quizás por eso mismo que cuando se define el mandamiento principal en la Sagrada Escritura, y cuando incluso se lo preguntan a Jesús, va a decir: ¿cuál es el mandamiento primero? Y va a aparecer: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero comienza todo con la escucha. Entonces la palabra de Dios nos coloca frente a un elemento que por Dios que valoramos: la escucha.
Pero cuando nos sentimos escuchados nosotros, pero escuchar a otros es más complejo. De hecho, quizás el gran problema que tenemos muchas veces en las relaciones humanas tiene que ver con no sentirnos escuchados, con sentir que no nos escuchan o lo que yo dije resultó ser todo lo contrario. Por eso hoy día cuando nos colocamos ante este felices ustedes, o felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Porque el tema no es solo escucharla, es una parte la atención completa a la escucha de la palabra. Y la segunda es hacer la vida. Ahí se completa la vida del discípulo. El discípulo es un hombre que escucha, una mujer que escucha, pero que pone en práctica aquello escuchado. Pidamos al Señor para que hoy día sea un día donde el Señor ilumine nuestra vida ante la escucha. Nos coloque como discípulos con un oído atento y nos lleve a vivir con entusiasmo esa entrega por nuestros hermanos, para llevar a la práctica esta palabra.